Hola a todos y muy bienvenidos al proyecto Ágora. Estamos muy contentos de poder compartir un programa más con vosotros hoy y esperamos que lo disfrutéis muchísimo. La verdad es que hoy el programa viene cargadito. Vamos a tratar un tema que a la mayoría nos cuesta lidiar con él. Vamos a hablar sobre el perdón. Y este tema, digo que nos cuesta lidiar con él porque a nadie le gusta pedir perdón, ni tampoco estar en una situación en la que tienes que perdonar a alguien. Es como muy incómodo, ¿no? Aceptar que a veces nos equivocamos o tragarse el orgullo y reconocer que podrías haberlo hecho de otra forma. Pero bueno, el perdón de Dios también puede ser un poco complicado de aceptar, ya que pedirle perdón significa que hay algo dentro de nosotros que necesita cambiar. Luego tendremos a Dani que nos va a explicar más sobre este tema, pero ahora vamos a escuchar a Margarita y la forma en la que ella fue perdonada. Hola, mi nombre es Margarita y es un gran privilegio para mí compartir con ustedes mi testimonio, la manera como yo conocí a Jesús y cómo Él cambió y transformó mi vida. Alrededor de los 20 años yo trabajaba en un lugar donde había una cristiana, una muchacha cristiana que siempre me hablaba de la palabra de Dios, siempre me invitaba a su iglesia, y, pero yo siempre hice caso, hacía caso omiso de lo que ella me decía. Me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo no quería saber nada de Dios, yo no quería para nada cambiar la manera en que yo llevaba mi vida porque para mí estaba perfecta. Yo pensaba que, yo creía que Dios estaba allá muy lejos y que yo estaba aquí y que para nada a Él le interesaba mi vida, ni mucho menos. Em, para ese entonces yo ya tenía un divorcio, ya estaba divorciada. Mi vida llevaba una vida bastante desordenada en el plano personal, bastante desordenada. Llevé una vida bastante promiscua. Y nada, y yo vivía como si nada, es decir, para mí en ningún momento las cosas que yo hacía estaban mal hechas. Yo eh, pensaba que yo era normal, como cualquier otra muchacha de mi edad, y para nada tenía que cambiar. Y un día yo acepté la invitación de esta amiga y fui a la iglesia, y yo recuerdo que la experiencia de conversión que yo tuve fue justamente sentirme la persona más sucia del mundo. Por un minuto pasaron delante de mí todas las escenas de mi vida, todas las cosas que yo había hecho en mi vida, todos los problemas que que tenía con mi madre. Las relaciones con mi madre estaban muy dañadas, había un gran abismo entre ella y yo. Eh, Debido a la manera que yo llevaba mi vida. A los 16 años me fui de mi casa, me había ido yo de mi casa, lo cual provocó entre nosotras una distancia enorme, unos problemas inmensos. Y bueno, yo sentí, en ese momento pasó todas esas cosas delante de mí y yo sentí la necesidad inmensa de ser perdonada, de ser perdonada. Esa fue mi mayor experiencia. Mi mayor experiencia fue justamente sentir eso. Yo que hasta ese momento había vivido como me daba la gana, yo lo que hacía, no creía que yo hacía nada, es decir, diferente a lo que hacía el resto, ¿no? De mi círculo, de mis amistades, de la gente contemporánea a mí. Y, 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 y para nada me sentía incómoda. Entonces, la mayor evidencia que yo tengo en mi vida que Dios es real fue sentir eso, sentir la necesidad urgente de ser perdonada, sentir en ese momento cómo el abrazo de Dios estaba sobre mí, ¿entiendes? Diciéndome, tú eres mi princesa, tú eres mi niña amada. Yo quiero restaurar tu vida, yo quiero cambiar el rumbo de tu vida, yo quiero que vivas una vida diferente. Sentir eso internamente en mí fue algo tremendo, fue algo
que marcó en mi vida un antes y un después. Ya después de eso no fue lo mismo, no fue lo mismo en mi vida. Yo sentía en ese momento la necesidad inmensa de recibir perdón, porque yo en ese momento me di cuenta que yo necesitaba urgentemente perdonar. Para ese entonces había vivido yo una vida llena de rebeldía. Fui una adolescente y una joven muy rebelde, muy rebelde. Pensaba que de la manera que yo vivía mi vida era la manera que yo tenía de vengarme, ¿no? De vengarme. Pasé muchísimas cosas en mi niñez que yo creo que marcaron mi vida, y que me hicieron ser una muchacha rebelde. Y yo necesitaba urgentemente perdonar. Yo necesitaba perdonar a la persona que me había dañado. Necesitaba urgentemente perdonarme a mí misma por la manera que yo había llevado la vida, que hasta en ese momento vi que estaba incorrecta, que no estaba bien, porque siempre pensé que sí, que yo era una muchacha como cualquier otra, pero justo en ese día yo me di cuenta que la manera que yo gestionaba mi vida estaba totalmente errada, ¿no? Que no iba por un buen camino. Y esa fue mi mayor experiencia de conversión, recibir el perdón de Dios, el abrazo de Dios, que estoy segura que me capacitó para yo poder perdonar y poder pedir perdón. Recuerdo que lo primero que hice después de ese día fue ir a buscar a mi mamá y decirle: por favor, mami, perdóname todas las veces que te he hecho llorar, perdóname por todas las cosas que te he hecho. Y bueno, fue precioso, porque recuerdo que mi madre me dijo: claro, hija, ¿cómo no te voy a perdonar? Que una madre no le perdona a un hijo, ¿no? Y eso fue para mí precioso, porque a partir de ese momento Dios empezó a restaurar toda mi vida. Dios empezó a restaurar mis relaciones. Dios empezó a cambiar mi manera de pensar, de ver la vida. Y recuerdo que para mí fue de una gran bendición el texto donde dice en la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo ha sido mi bandera. Ese versículo me ha bendecido todos estos años. De hecho, fue el versículo que el pastor, cuando yo me casé, el pastor usó en nuestra boda. Fue ese versículo, ¿no? Como Dios siempre me ha estado diciendo: tú eres mi princesa, tú eres mi hija amada. Todas las cosas pasadas están en lo profundo. Nadie te puede reclamar por ellas, ni tú misma te puedes reclamar por ellas, porque eso ya yo lo enterré. Y doy gracias a Dios muchísimas, que restauró mi vida. Me permitió conocer al hombre maravilloso que hoy es mi esposo, que llevamos ya juntos 24 años. Le doy gracias a Dios porque ese esposo, mi esposo, nunca me ha preguntado ni me ha pedido cuentas de mi vida pasada. Al contrario, es un hombre que me ha apoyado en todo momento, y también he podido ver la mano de Dios sobre mi vida en esta área, cómo Él restauró y pudo poner en mi camino al hombre que verdaderamente me iba a amar y íbamos a formar una familia. Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes a grandes rasgos. Cómo el perdón, recibir el perdón de Dios, sentirme perdonada por Dios, cambió y transformó mi vida. Y cómo ese perdón me capacitó y me ayudó para poder perdonar yo también a todos los que, a todos, ¿no? A todas las personas que habían dañado mi vida, y pude yo también pedir perdón a todas esas personas que también dañé. Espero que sea de gran bendición esto que he compartido, y bueno, muchísimas bendiciones. Chao.
Muchas gracias, Margarita, por contarnos tu testimonio. Voy a darle gracias a Dios por ti y por todas las personas que van a ver este programa hoy. Señor, muchas gracias por Margarita, por la forma en la que tú has obrado en su vida, por la forma en la que ella tuvo que restaurarse. Te pido que tú la bendigas en todo y también te pido que bendigas este programa, que pueda ser de mucha bendición para todos los que lo están viendo, lo están escuchando, que podamos disfrutar, conectar contigo durante las canciones que va a cantar Rubén y también escuchar tu voz mientras habla Dani. En el nombre de Jesús, amén. Adelante, Rubén. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras. Yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, y esa buscaré. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras. Yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, y esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor. Viviré en su casa todos los días. Uno de los amigos de Jesús, Pedro, que estuvo 3 años con él, le preguntó a Jesús: Jesús, si alguien me hace daño, si alguien se porta mal conmigo, vale, le tengo que perdonar, pero ¿cuántas veces? Dime cuántas. ¿7 veces, por ejemplo? Y Jesús le dijo: no, 7 no, muchísimas más. Hasta 70 veces 7. Y Jesús no quería decir 490 veces. Quería decir todas las veces que hagan falta. Y como solía hacer Jesús, le contó una historia. Había un rey muy poderoso que un buen día decidió saldar las cuentas que sus siervos tenían con él. Sus siervos, gente rica, lo que hoy serían pues los marqueses, los duques, los condes, la gente poderosa que vivía en su reino, le debía un montón de dinero. Y decidió que ya había llegado el momento de que le devolvieran todo lo que le debían. Así que empezó a llamar de uno en uno a esos siervos, a esa gente importante de su reino, y llamó al primero. Y le dijo: mira, me debes 10.000 talentos. ¿Los tienes? ¿O cómo me los vas a devolver? ¿Sabéis cuánto son 10.000 talentos? Mirad, un talento, dependiendo de la civilización, empezaron a usarse los talentos en la civilización de Babilonia, pero luego lo utilizaron en muchas otras civilizaciones. Más o menos un talento era todo el agua que cabía en una ánfora, que era una vasija bastante grande de barro. Se calcula que si pasáramos el talento a los euros de hoy en día, un talento sería más o menos 300 y pico mil euros. O sea, lo que cuesta un chalet bastante majo en Madrid, a las afueras de Madrid. Unos 10, 15 o incluso 20 años del salario de un trabajador. Eso, un talento. Pues este hombre le debía 10.000 talentos. Que si hacéis una multiplicación, pues son unos 3.500 millones de euros. 3.500 millones de euros. Una barbaridad. Una locura.
Evidentemente este hombre no tenía ni para empezar a devolverle. Y entonces el rey le dijo, bueno, pues entonces ordenó a su gente que le vendieran a él, a su mujer y a toda su familia hasta que fuera devolviéndole poquito a poco todo lo que le debía. Entonces este hombre dijo, ¿cómo? No, por favor, se puso de rodillas. Dice la Biblia que se puso de rodillas delante del rey y le dijo, por favor, perdóname. Y dice que el rey tuvo compasión y le perdonó. No es que le dijo, vale, pues me lo devolverás poco a poco. No, le perdonó todo lo que le debía. 3.500 millones de euros. Así que este hombre, imaginaos el alivio que sintió al salir de la presencia del rey. Yo supongo que iría silbando, cantando. Si hubiera tenido móvil, habría llamado a su mujer para decirle, podemos respirar tranquilos, me ha perdonado. Y dice la Biblia que en la historia que cuenta Jesús, en cuanto salió del palacio, se encontró a otro de estos poderosos, a otro conde, duque, lo que fuera, que le debía dinero a este primero. ¿Sabéis cuánto le debía? Unos 70 euros más o menos. Unos 70 euros. 100 denarios. Y le cogió y le dijo, devuélveme lo que me debes. Y este otro dijo, perdóname. No te voy a perdonar. A la cárcel hasta que me devuelvas hasta el último de los 70 euros que me debes. El resto de condes, marqueses, duques de la época se enteraron de esto que había pasado y se lo contaron al rey. Oye, mira, rey, al que acabas de perdonar 3.500 millones de euros, a ese se le acaba de ir la olla. No has sido capaz de perdonarle 70 euros a uno de tus siervos. El rey dijo, ¿cómo? El rey hizo llamar a aquel siervo y mirad lo que dijo. Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 3.500 millones de euros, 10.000 talentos. Yo te lo perdoné todo porque me suplicaste. En cambio, tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. 70 míseros euros. Y encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. O sea, hasta que muriera. Esto mismo hará mi Padre Celestial, dice Jesús, con aquel de vosotros que no perdone de corazón a su hermano. En esta historia hay dos partes muy diferenciadas. El rey es Dios. En el vídeo anterior hablábamos de la gracia y decíamos que la gracia es un regalo que no merecemos. El regalo que nos hizo Dios fue perdonarnos la pena de muerte y darnos a cambio vida eterna. No teníamos ni tenemos, por mucho que juntemos, ni un 1% de lo suficiente para congraciarnos con Dios. Y aún así, Él ha decidido ofrecernos la vida eterna si creemos que Él es capaz de hacerlo. Esos 3.500 millones de euros bien podrían ser lo que nosotros debíamos, que era nuestra propia vida. Porque sabéis que la Biblia dice que la consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte, ni más ni menos. Es decir, no podemos pagar, por mucho que hagamos, lo suficiente para que esa pena quede anulada. Igual que aquel siervo no podría ni en 100.000 vidas pagar esos 3.500 millones de euros, nosotros no podíamos hacer nada para evitar nuestra muerte eterna. Estar lejos de Dios durante toda la eternidad. Pero Dios decidió ofrecernos la posibilidad de tener vida para siempre con Él. Pero igual que hizo este siervo, en muchas ocasiones, después de haber sido
tan perdonados. Cuando alguien de nuestro entorno nos ofende, se porta mal con nosotros, es injusto. No solamente una, sino dos, sino 3 veces. Se nos olvida lo perdonados que hemos sido. Y hay veces que nos cuesta perdonar. 70 euros, 7 euros, 7 céntimos. Y somos capaces de tirarnos días y meses, incluso años, sin perdonar a otros, olvidando que Dios nos perdonó primero y de una forma abrumadora. Quizás sientas que lo que has hecho en tu vida es demasiado malo como para que Dios pueda perdonarlo. Quizá te sientas sucio o sucia. Quizá piensas, si es que si tú supieras, Dani, las cosas que yo he hecho. Si es que si tuviera que empezar a contarle, a confesarme delante de Dios por todas las cosas malas que he hecho, no acabaría. Claro que no, ni yo. Pero ahí está esta historia de este rey perdonando una cantidad inasumible a su siervo. De la misma forma, Dios nos perdona a nosotros, porque Jesús pagó ese precio en la cruz, de tal forma que nosotros no tengamos que pagarlo. Así que no te sientas indigno. Bueno, sí, lo somos, pero Dios nos ha hecho dignos, porque nos ha hecho sus hijos, si decidimos creer en lo que Él ha hecho y nos arrepentimos de nuestros pecados. Fijaos lo que Dios promete hacer con nuestros pecados. Dice, aunque vuestros pecados sean tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean como la púrpura, como lana quedarán. No importa lo sucio que esté tu corazón, porque Dios lo restaura por completo, lo resetea y empieza de nuevo. En otro lugar de la Biblia, en el libro del profeta Miqueas, dice que Dios coge nuestros pecados y los tira al fondo del mar. No dice eso de perdono pero no olvido, no. Perdono y olvido y empezamos de nuevo, hoy, tú y yo. Yo no te invito a nada, Dios te invita a reconciliarte con Él. Sin importar lo que hayas hecho, hoy puedes empezar de cero. Y hoy puedes también empezar de cero en tu relación con aquellas personas con las que has tenido una ruptura, con las que has tenido una discusión, que te han hecho pasarlo mal, que te han hecho sufrir. Puede ser un buen momento para empezar de cero y perdonar, porque alguien te perdonó primero. Que Dios te bendiga. El gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. El gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana, tu gran fidelidad, Señor.
es cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. Gracias, Rubén, por esa canción tan bonita y gracias, Dani, por ese mensaje que nos reta a tener un corazón humilde y a buscar el perdón de Dios. Y bueno, ya vamos a terminar. Si quieres conocer más a Jesús, entra en la página web miesperanza.es y si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier cosa que nos queráis contar, podéis escribirnos un correo a proyectoagoramadrid@gmail.com. Si te has perdido alguno de nuestros programas anteriores, puedes verlo en YouTube, en nuestro canal, o escucharlo en el podcast. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo, por supuesto, y suscríbete. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos muy pronto.